La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primero de Samuel 28. El capítulo anterior dejó a David en la tierra de los filisteos bajo la protección del rey de Gat. Ahora lo veremos en un dilema y a Saúl en otro dilema más complicado. Estudiemos tres asuntos interesantes. Primero, David y el dilema de traicionar a su pueblo. El verso 1 inicia plantando a las fuerzas filisteas en Sunem, al lado norte del valle de Jezreel, dispuestos a pelear contra los israelitas. Allí mismo, en el primer versículo, el rey Aquis le ordena a David apoyar la guerra con todos sus hombres. ¿Puedes imaginar el dilema en que David se encontraba por haber buscado refugio donde no debía? Aunque a estas alturas David era un guerrero experimentado, recordemos que no quiso levantar su mano contra su peor enemigo. Ahora estaba obligado moralmente a pelear a favor de los enemigos de Dios porque lo habían apoyado. Pero, por otro lado, la guerra era contra su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Qué hubieras respondido tú a la orden de Aquis? David se vio obligado a responder de una manera ambigua, la cual fue interpretada como un sí. Esta solución de darle largas al asunto permitió a Dios intervenir, lo cual veremos más adelante. En la vida podemos encontrarnos con muchos dilemas parecidos, pero si le damos al Señor el espacio necesario, Él puede sacarnos del callejón sin salida. Déjale espacio a Dios para que resuelva tus dilemas. Segundo, Samuel y el misterio de la muerte. El verso 3 inserta un hecho que le da sentido al resto del capítulo. Ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. La primera pregunta que surge es: ¿qué tan muerto estaba Samuel? El texto dice que ya estaba sepultado, pero ¿por qué agrega lo de la expulsión de los adivinos y encantadores? Porque Saúl, cuando todavía era fiel a Dios, cumplió lo que ordenaba la ley de Moisés, la cual explícitamente prohíbe toda clase de hechicería y necromancia, como vemos en Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Por qué Dios impide que hablemos con nuestros seres queridos que han fallecido? ¿Será porque la primera mentira de la serpiente fue «no morirás»? ¿Será porque la Biblia dice expresamente que los muertos nada saben en Eclesiastés 9:5? ¿Será porque los muertos dejan de ser cuando vuelven al polvo, según Salmos 104, verso 29? Entonces, ¿con quién habló Saúl aquella noche que pasó muy cerca de los filisteos para consultar a una medium espiritista que él había expulsado? El versículo 14 dice: comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra hizo una gran reverencia. El escritor bíblico tiene el cuidado de decir que fue Saúl quien asumió que Samuel habló con él. No dice directamente que fue así. Si toda la Biblia dice que los muertos dejan de existir hasta el día de la resurrección, entonces es más fácil concluir que fue otro espíritu, uno demoníaco, el que habló con Saúl. Y tercero, Saúl traiciona por última vez a Dios. Evidentemente, Saúl estaba en el borde del pecado imperdonable, así como el Espíritu Santo abandonó a Sansón después de jugar con la gracia de Dios por mucho tiempo. Así también Dios hace silencio ante la insistencia de Saúl por conocer el futuro. Pero en lugar de arrepentirse y volverse a Dios, va a buscar ayuda con una bruja. Esta es la gota que derramó el vaso. Saúl está ante un dilema por el miedo que tiene ante los filisteos y el silencio divino, pero decide darle la espalda a Dios por última vez para confiar en una hechicera que ni siquiera pudo adivinar que era el rey Saúl quien había llegado disfrazado. Aquel mal espíritu que se disfrazó de Samuel terminó de hundir a Saúl en la desgracia. No lo reprendió por el pecado de consultar a los muertos. Le dio un mensaje que lo dejó completamente sin esperanza y lo derrotó antes de iniciar la batalla. Procura más una relación con Dios que una respuesta de Él. Busca estar en paz con el Señor
antes que conocer el futuro. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.